Dios les bendiga, amados del Señor. En este día vamos a estar estudiando parte del libro de Gálatas, específicamente algunos versículos del capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a estar hablando hoy sobre los hijos de la promesa, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de la promesa de salvación? Los hijos de la promesa que Dios nos ha dado de salvarnos siempre y cuando nosotros aceptemos esa promesa como buena y válida en nuestras vidas y nos sometamos a la obediencia a su palabra. En el día de hoy vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Para que ustedes tengan la base, el fundamento bíblico de este estudio del día de hoy. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos 26 al 28, y el capítulo 4, versículos 6 al 9 y 21 al 31 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, ¿verdad? A los hermanos Gálatas. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois unos en Cristo, y por tanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volváis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos o los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Interesantísimo estos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que sirven de base al estudio de hoy. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El apóstol Pablo tenía una preocupación extrema por la condición en que estaban cayendo los hermanos de Galacia, porque estaban regresando, estaban volviendo atrás. Habían dado un paso extraordinario de fe, de creer en Cristo, pero habían vuelto atrás. Y lo más relevante de esto es que ellos no habían sido practicantes del judaísmo. Ellos eran gente pagana, gente que no conocían exactamente del judaísmo, sino que habían venido a Cristo, habían sido doctrinados en la doctrina de la salvación en Cristo Jesús por la fe, por medio de la predicación que Pablo le había hecho. Ellos no habían cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo
cambió de ser un judío, un practicante de la religión judía, a ser un cristiano. En él se produjo ese cambio, pero en Pedro y todos los que se convirtieron, ¿verdad?, con Cristo. Sin embargo, esta gente de Galacia no habían tenido esa experiencia, pero fueron confundidos por los judaizantes de la época. Había cristianos que entendían que la salvación venía de una combinación por la fe y la obra, que necesariamente tenían que hacer las cosas que practicaban en la religión judía. Entonces Pablo aclara que real y efectivamente eso no era así, sino que era por la fe en Cristo que podíamos llegar a ser llamados hijos de Dios. Nada que ver con la práctica del judaísmo. El judaísmo se convirtió en una religión más de la que existían, era una religión más de la que existían en ese tiempo, igual de que aparecen hoy miles de religiones en la humanidad. Entonces son otra religión. Entonces la salvación por la fe en Cristo es algo diferente, mis amados. Es algo extraordinario, es algo espiritual, es algo que Dios te da testimonio a ti a través de su Espíritu Santo, de la seguridad que tú tienes de esa salvación. Entonces hoy como ayer, necesariamente tenemos que estar advertidos de esta situación. Tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que ver qué es lo que nos dice el apóstol, qué es lo que nos dice el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos tentados en algún momento por favorecer, por estar de acuerdo con alguien a practicar sus religiones, porque sí, esta persona yo lo quiero mucho y me invita a su iglesia, déjame ver cómo es. Entonces eso es una tentación que debemos, mis amados, tratar de evitarla. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros en lo que hemos creído. Nuestra salvación es por la transformación que se produce al nosotros recibir, aceptar a Cristo en nuestros corazones y empezar a vivir en obediencia. No podemos caer en legalismo, que lo único que hacen es convertirnos en esclavos como eran los judíos. Y vimos que esa lectura que dimos, Pablo explica claramente el origen de esta situación, ¿verdad? De los hijos de la esclava y los hijos de la mujer libre. Son dos promesas que vamos a ver más adelante. Entonces, él les recordaba a los gentiles, ¿verdad?, que ellos tenían la posibilidad de ser salvos por la fe en Cristo, que podían ser hijos de Dios en base a esa promesa, ese nuevo pacto con Cristo. ¿Por qué? Porque hay un antiguo pacto que muchos cristianos viven demasiado pendientes del antiguo pacto. Y nosotros tenemos que establecer siempre la diferencia entre lo que significó el antiguo pacto de Dios con Israel y el nuevo pacto de Cristo con la humanidad, no con Israel, sino con todo el que le acepte, todos los judíos que le acepten, todos los griegos que le acepten, todos los dominicanos que le acepten, todos los chinos que le acepten, todos los musulmanes que le acepten, todo el que acepta a Cristo, entonces pasa a ser hijo de Dios, a ser parte de su cuerpo. Entonces Pablo, esa era la enseñanza que Pablo nos daba. Mucha gente trata, ¿verdad?, de cumplir leyes porque entiende, hay una tendencia a creer que es por el cumplimiento de las leyes que la gente se puede salvar, porque uno quiere hacer algo, ¿verdad?, que se vea que hay un esfuerzo de parte de uno. Pues miren, mis amados, no hay que hacer ningún esfuerzo. Ya Jesucristo hizo el esfuerzo por nosotros y nos trajo a la libertad en el Espíritu. Pero es importante destacar, mis amados, que no podemos confundir la libertad en el Espíritu con libertinaje, porque hay personas que creen que pueden pecar en base a eso. No, mis amados, de ninguna manera. Como dice el apóstol Pablo, todo lo contrario. Cuando venimos a Cristo tenemos que estar en santidad. La santidad es lo que identifica a un verdadero cristiano. Tiene que producirse un cambio. Las cosas que usted hacía ya usted no las hace. Los pecados en que usted incurría, ya esos pecados ya no están en su vida.
usted empieza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, pero en santidad, sin estar atado a ritos ni a tradiciones. ¿Qué es lo que hace la ley? La revelación de la ley de Dios a Moisés lo que hace es revelarnos qué es pecado. Antes de que la ley existiera, la gente no sabía lo que era bueno ni lo que era malo. Entonces, Dios a través de su ley nos revela qué es malo. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que eso es malo y no lo hagamos. Entonces, en ese primer proceso, en ese primer tiempo del establecimiento de la ley, se le reveló el pecado al hombre. Entonces el hombre empieza a conocer el pecado y ya sabe que necesita un salvador, que necesita una salvación. Entonces, ¿qué pasaba? En el antiguo pacto, las personas que cometían pecado, que ya estaban revelados, ellos sabían que habían hecho la cosa mal, entonces tenían que hacer sacrificio para que el pecado fuera perdonado y tenían que ir donde un sacerdote al templo todos los días por la tarde para ser liberado de los pecados del día con un sacrificio. Entonces, ese sacrificio los liberaba del pecado, iban, se acostaban y al otro día empezaban de nuevo y venían las tentaciones y venían y pecaban y volvían en la tarde, llevaban un sacrificio. Entonces eso se convirtió en un círculo vicioso. Entonces la ley fue como una primera práctica, fue como un primer tiempo para que fueran las personas comprendiendo cómo era el proceso en que Dios los iba llevando a reconocer su condición de pecaminoso y a reconocer que necesitaban un Salvador. La ley nunca tuvo como propósito servir como mediador para salvación, sino para que la gente aprendiera a obedecerle a Dios, para que la gente entendiera que existía un Dios y que ese Dios tenía reglas para la humanidad y que Él quería salvar esa humanidad que había caído con el pecado de Adán en el jardín del Edén. Dios tenía como plan, como proyecto, rescatar esa humanidad y para eso Él le crea un plan y primeramente le revela estas leyes que vienen de Él para que las personas entiendan su condición de pecadores, de que estaban actuando mal frente a los ojos de Dios, su creador, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, que entendieran esa necesidad de salvación. Esto es lo que se revela en la ley, ¿verdad? La gente tiene que entender que hay una necesidad de salvación, que la ley en ningún momento le daba liberación definitiva de su condición pecaminosa. Entonces, la fe en Cristo es la que hace que nosotros tengamos una relación de padre a hijo, una relación estrecha, una relación de confianza con el Señor, una relación que en aquel tiempo era a través de la ley. La relación de Dios con los hombres era a través de la ley y de los sacerdotes. Esto había cambiado porque había una relación primaria que era Dios directamente con Abraham, con la gente que Él habló, con los profetas que Él habló directamente, comenzando con el propio Adán, ¿verdad? Dice que Dios descendía al huerto y conversaba con Adán, pero esa condición de conversar directamente se perdió cuando Adán peca. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Si usted, por ejemplo, está en su condición de cristiano, usted está en la fe, usted está actuando bien, usted siente un acercamiento, usted siente que Dios le está escuchando, usted siente un gozo. Sin embargo, si usted comete un error, si usted cae en una tentación y peca, evidentemente que va a ocurrir una constricción del espíritu, usted se va a sentir mal y se va a alejar de Dios. Entonces, para usted recuperar esa relación, entonces usted tiene que fajarse, a humillarse, a orar, pero lo ideal es que nunca fallemos, ¿verdad? Que tengamos siempre una relación excelente con el Señor. ¿Por qué? Porque en uno de esos fallos, en una de esas caídas, corremos el riesgo de quedarnos fuera, de que la vergüenza sea tan grande de que no podamos volver a reencontrarnos con el Señor. Entonces,
lo ideal es que nosotros vivamos una vida integrada con el Señor, una vida de paz, de amor permanente en la fe en Cristo. Y para eso nosotros tenemos que vivir constantemente estudiando las Escrituras, orando y ayunando, ¿verdad? Sacrificando nuestro cuerpo. Además, hay muchos cristianos que no les gusta que le hablen de eso, del ayuno. Jesucristo dijo que cuando Él no estuviera teníamos que ayunar, ¿verdad? Porque cuando Él estaba con sus discípulos, los discípulos, en un momento los discípulos de Juan le dijeron, pues, los fariseos, ¿y por qué no ayunan? Y los discípulos de Juan ayunan. Dijeron, no, porque el esposo está. Ahora, después que el esposo se vaya, entonces tendrán que ayunar. Entonces nosotros tenemos cada cierto tiempo que liberar nuestro cuerpo de toxinas, ¿verdad? De cosas que se van acumulando, y con el ayuno se logra eso, se limpia el cuerpo. Científicamente está comprobado que eso es así. Entonces hay algo, y es que cuando usted viene a los caminos del Señor, esa relación se va fortaleciendo. Llega un momento que usted debe tomar la decisión de bautizarse en el agua, ¿verdad? Ese bautismo en agua representa la integración suya a la iglesia de una manera definitiva. Hay gente que puede ser bautizado de una vez cuando empiezan los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque han sido impactados de una manera milagrosa. La gente se les produce un cambio de una vez. Pero hay otros que esperan un tiempo porque ellos entienden que no están preparados. Eso es un problema de conciencia, ¿verdad? Usted es el que sabe. Entonces, por eso nosotros desaprobamos el bautismo a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. El bautismo es una decisión de una persona, de decir, yo quiero ser bautizado en agua porque yo quiero ser cristiano, porque yo quiero servirle a Jesús. Ningún niño recién nacido, de meses, años, que no tenga esa conciencia, no puede tomar esa determinación. Entonces es importante que tomemos la decisión de bautizarnos en el agua, ¿verdad? De ser bautizados en el agua, que es un símbolo que Jesucristo dejó para que simbolicemos, valga la redundancia, la muerte del viejo hombre. Cuando se sumerge en el agua, ¿verdad? En un río, el bautismo de Jesucristo, el bautismo que existe en la Biblia, es un bautismo por inmersión en agua, no con chispitas de agua, sino inmersión debajo del agua, que se ve como una sepultura, que ese hombre viejo deja todos sus pecados, deja todas sus costumbres malas y nace un hombre nuevo. La sociedad tiene que reconocerlo como un hombre nuevo, una mujer nueva que dejó sus malos pasos, que ya viene a caminar tratando de imitar a Jesucristo, asume un nuevo compromiso para vivir como Jesucristo vivió, reflejando el carácter de Cristo, que hay una transformación de su vida por medio de la fe. Esa transformación se produce por medio de la fe. Esa transformación no se puede adquirir por lo que usted haga. Es el trabajo que hace el Espíritu Santo en su vida que logra esa transformación. Por nosotros mismos, dice el mismo Señor, nada podéis hacer. Por usted mismo usted no puede transformarse, usted no puede cambiarse. Quien lo cambia es Cristo. Entonces, cuando esto ocurre, ya usted forma parte del cuerpo de Cristo. Ahí el apóstol Pablo dice que ya no hay diferencia entre griego, judío, varones y hembra, gentil, judío. No, todos ahí somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Ya no somos esclavos, no somos sobrinos, no somos ahijados. No, todos nos convertimos en hijos de Dios. Entonces esa condición de hijo te convierte además en heredero del reino de Dios por medio del pacto de Jesucristo, por medio del nuevo pacto que Jesucristo hizo con su propia sangre para perdonar todos tus pecados de manera definitiva. No, los pecados de hoy se curan, se perdonan por un sacrificio de hoy. No, Él hizo un solo sacrificio para perdonarnos de manera definitiva. Un solo pacto, un solo mediador, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, muchas personas viven estableciendo diferencias en las iglesias. No, que este puede hacer esto, que este no puede hacer aquello, que esto no puede. No, el Señor es dueño de su iglesia, de su cuerpo, y Él usa a quien Él quiere
para hacer su obra. Esto no es cuestión de que yo soy más que este, ni que este es menor que yo, no. Usted se prepara y Dios lo usa en lo que Él quiere. Pertenecemos a Cristo por la fe. Somos parte de esa gran descendencia que comenzó con la promesa que Dios le hizo a Abraham y continuó con Cristo. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Pero esto no es por la ley. Esta adopción es por la fe que nosotros la adquirimos. La herencia que nosotros tenemos viene de Abraham, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios por fe. Abraham no conoció ninguna ley, no había ninguna ley escrita cuando Dios llamó a Abraham, sino por fe. Entonces esa fe que hizo que Abraham viniera a los pies del Señor es la misma fe que hace que nosotros vengamos a los pies de Cristo. Las personas se convierten en hijos de Dios porque Dios lo permite, porque Dios se place, porque Dios quiere que todos nos arrepintamos y que todos nos salvemos. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es el ejercicio de la fe. Para hacer el ejercicio de la fe para adquirir la condición de hijos y al mismo tiempo ser salvos por la eternidad. Tener esa promesa de vida eterna, que después de la muerte física de nosotros podamos estar con el Señor toda la vida. Y es importante, mis amados, que la gente entendamos que es el Espíritu Santo el que cuando entra al corazón de nosotros nos da la seguridad de que tenemos esa identidad de ser hijos de Dios. Esa acta de nacimiento que nosotros adquirimos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Un día el Señor nos llamó y nosotros le dijimos que sí, es como un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Ya no somos hijos de nuestros padres que nos engendraron con sangre y carne, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios porque somos engendrados por el Espíritu. Entonces, eso es importante, mis amados, que todos nosotros tengamos eso pendiente. Porque si nos enfocamos en que la ley es por obra, entonces el sacrificio de Cristo no tendría ningún valor para nosotros. Entonces, los judíos se empeñaban, ¿verdad?, en buscar algo diferente, en algo diferente a lo que hizo Cristo. Los religiosos siempre viven inventando cosas, tratando de convencernos de que debemos hacer cosas diferentes a las que Cristo dijo que hagamos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice Cristo que hagamos. El Evangelio de Jesucristo y de los apóstoles. No necesitamos otro evangelio, no necesitamos otra doctrina. Nosotros no somos judíos. Los judíos son un pueblo, ¿verdad?, que Dios escogió para empezar su obra. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos lo que hacemos, lo que Cristo quiere hacer en su pensamiento. Él hace que nosotros lo hagamos materialmente en esta tierra. La predicación que Cristo dejó pendiente, somos nosotros que tenemos que seguirla a través de la fuerza que nos da su Espíritu Santo. Y todo basado en el amor, mis amados, todo basado en el amor. ¿Por qué? Porque cuando basamos nuestra salvación en obra, es posible que falseemos cuando tengamos que manifestar nuestro amor. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. A mí me causa cierta lástima el sufrimiento que tuvo el apóstol Pablo, porque él entendía que no era posible que esta gente de Gálatas, que los Gálatas estuvieran pensando volver atrás cuando él los había instruido de una manera tan clara, cuando ellos habían experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Así pasa, mis amados, personas que
que usted lo ve con un fuego de Dios, que usted lo ve que han conocido la palabra, de repente usted lo ve que empiezan a cambiar todo por enseñanzas que son falsas, que todo el mundo lo ve que son falsas y ellos no lo pueden percibir. ¿Por qué? Porque entran en confusión y muchas veces, mis amados, nosotros lo que debemos es conformarnos con lo que dice la Escritura. A veces nos regalan libros. Usted debe primero examinar muy bien antes de usted leer esos libros que a usted pueden regalarle. Hay gente de otra religión que generalmente vive regalando libros, vive queriendo que tú leas los libros que escriben los líderes de ellos. Y yo le digo, óyeme, yo no tengo tiempo ni para leer la Biblia, en el sentido de que la leo y vuelvo y la leo y siempre quiero más. Entonces trato de no bifurcarme, de no ponerme a leer otras cosas, salvo que tenga una gran importancia y que uno, ¿verdad?, pueda ver algo que esté enfocado en lo que dice la palabra, porque esas cosas muchas veces traen confusión. A mí hay gente que me ha regalado libros, gente que yo lo veo, ¿verdad?, que tienen una formación bien y de repente me regalan un libro y cuando yo lo reviso veo a veces que son cosas hasta creando nuevas religiones y digo, oye, me parece que esta persona ni siquiera vio lo que me estaba regalando porque me está mandando un invento, cosas raras, ¿verdad? Entonces los falsos maestros siempre van a estar con nosotros. Estuvieron en los tiempos de la iglesia primitiva y van a estar en toda la historia de la iglesia. La palabra dice que va a haber apostasía. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, mis amados, es cuidarnos de eso a través de escudriñar las escrituras, la Biblia y orar para que el Señor nos dé entendimiento. No lea la Biblia sin antes usted orar. Primero ore para que esa lectura Dios le dé la revelación correcta, porque hay cosas que no tienen una interpretación directa, que usted ve como que hay algo que usted como que no entiende, ¿verdad? Pero cuando usted ora al Señor antes de leer las escrituras, Dios le va a dar la interpretación correcta. Entonces, estos hermanos de Galacia tenían problemas y Pablo se sentía mal. Pablo sentía que había hecho un trabajo en vano. Dice, oye, me tendré yo que padecer de nuevo los dolores del parto. Él entendía que volver a empezar de nuevo a enseñarle lo que él ya le había enseñado, eso era como un dolor de un parto para él. Eso era algo terrible, ¿verdad? Porque cuando usted deja todo bien claro y todo el mundo lo acepta y todo el mundo lo practica y se ve esa claridad, ¿verdad?, esa diafanidad en lo que usted ha explicado, en lo que usted ha enseñado, y de repente le informan que la gente ha cambiado de opinión, que la gente está buscando otra cosa. Entonces usted se siente mal. Yo me imagino cómo se debía sentir el apóstol Pablo cuando le informaron, y con el agravante de que él no podía trasladarse de nuevo a Galacia y tuvo que enviarlo por una carta, y él decía, oye, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Será factible que yo le diga que está bien? Pero él decía, no puedo decirle que esto está bien para que ellos se sientan bien conmigo, porque él entendía que había un afecto, un amor entre ellos, ¿verdad?, entre los cristianos de Galacia y él. Entonces él se sentía ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que han cambiado. Y a veces como que se tentó, ¿verdad?, a decirle, bueno, está bien, pero de repente él dijo, no, eso no está bien. Si no me quieren por eso, si me van a rechazar por esto, rechácenme, pero tengo que decirles la verdad. No pueden salvarse por las obras de la ley. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que estar claros, mis amados, siempre en eso, en que la doctrina nosotros no podemos permitir que sea cambiada por vientos, por
por personas que nosotros querramos complacer. Podemos amar a las personas, pero no podemos amar la confusión. Debemos amar a las personas, pero no debemos amar una doctrina que se salga de lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo trata de darle una explicación a los cristianos de Galacia, poniéndole como ejemplo el proceso, ¿verdad?, de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a tener un hijo con Sara, que iba a representar la liberación, que iba a representar la libertad de el pueblo que se formaría más adelante, que sería Israel. Y esta mujer tenía una edad muy avanzada, la esposa de Abraham, ellos eran casados, era algo formal, ¿verdad? Y Dios le hace la promesa, pero esta mujer no cree que puede ocurrir que ella, siendo una anciana, que ya le había cesado la costumbre, o sea que ya ella no veía menstruación, podía tener un hijo, y le aconseja a Abraham que tenga una relación con una esclava llamada Agar, para que tuviera un hijo, para que se cumpliera esa promesa, para que ellos pudieran tener descendencia. Aunque era de otra mujer, el hecho de que fuera esclava formaba parte de su propiedad, y eso era una costumbre que no estaba prohibido. Entonces, Pablo le trae a colación, dice, mire, hay esta situación, así como hubo una situación en la cual había una mujer que era la que representaba la legalidad, la que representaba el matrimonio, y que de ese matrimonio iba a venir la libertad. Había una que no era del matrimonio y que iba a haber dos descendencias por dos vías, y que la descendencia real de Dios era la que él le había hecho la promesa, que era Sara. Lo otro que iba a salir era esclavo, lo que salió de Agar era esclavo. Luego que nace el hijo de Agar, entonces viene y nace y se cumple la promesa con esta señora mayor, una señora anciana, pero que Dios hace de lo imposible posible. Entonces nace el hijo de la promesa, nace el hijo de la libertad, pero el de la esclava también nació. Dice que en un momento hubo problemas, y el hijo de Agar se burlaba del hijo de Sara. Entonces llegó un momento que hubo conflicto, y que Sara le dijo, mira, sácalo de aquí, sácalo. Y dice que lo botaron, a la madre y al niño lo sacaron y lo mandaron al desierto. Entonces esto representaba la esclavitud. Esos hijos de Ismael son la descendiente de todos esos pueblos árabes que han vivido toda la vida matándose con el pueblo de Israel, que son los descendientes de Isaac y de Abraham. Entonces, esa condición, esa explicación que da el apóstol Pablo, dice, óyeme, estos son esclavos de la ley, le pone como ejemplo. Sin embargo, dice, no, estos vinieron a libertad, los hijos de Sara vinieron a libertad, los hijos de Agar vinieron a la esclavitud. Ellos representan las tablas de que se dieron en el monte Sinaí. Sin embargo, los descendientes de Sara representan a la ley nueva, al nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros para salvación de nosotros. Entonces, la promesa de libertad que Dios le hizo a Abraham por medio de su hijo, ¿verdad? Esa es la promesa que nosotros heredamos, pero en Cristo, porque Cristo es descendiente de Abraham. Cristo es del linaje de Abraham, ¿verdad? Igual que todos los judíos, igual que todos los árabes, la humanidad prácticamente. Entonces nosotros no podemos caer en la esclavitud de la ley. La ley representa esclavitud. Sin embargo, Cristo representa la libertad. Nosotros somos los hijos de la libertad. Nosotros no podemos dejarnos confundir por las personas que viven escudriñando cosas, inventando cosas para que se vean que son diferentes.
No, mis amados, nosotros somos cristianos, nosotros no tenemos que ser diferentes de lo que dice la Escritura. Nosotros lo que tenemos que vivir una vida confiada en el sufrimiento que hizo Cristo por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Debemos permanecer firmes en nuestra fe y gozosos de dar testimonio de la libertad espiritual que solo Cristo nos puede dar. Solo Cristo puede dar libertad, solo Cristo puede llenarnos de su paz, llenarnos de su amor y llevarnos a vivir una vida en gozo permanente con Él, con una esperanza de salvación. Que el Espíritu Santo nos dé testimonio cada día de que fuimos engendrados por el Espíritu. A los que no son bautizados, traten de bautizarse. Olvídese de que a usted lo bautizaron cuando era niño. Usted tiene que hacer un compromiso usted de adulto. Olvídese de lo que hicieron sus padres con ustedes, esas tradiciones, y empiece a vivir una vida diferente, decidida por usted, una relación con Cristo de amor hacia Él y de amor hacia las demás personas, y trabajar para Cristo, para que otros vengan al arrepentimiento y reciban el gozo que usted tiene. Esa era la enseñanza que yo quería darle en este día a cada uno de ustedes. Comprométase con el Señor cada día en oración, estudiando las Escrituras y tratando al máximo de no caer en las tentaciones del pecado. Que Dios le bendiga, mis amados, y vamos a hacer una oración de compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, mira, si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, que ha escuchado este estudio, algún amigo nuestro, hoy yo te pido en el nombre de Jesús que sea tú tocando su corazón y que él pueda, Dios mío, o ella, hacer una oración de fe, de compromiso contigo. Haga esta oración y diga: Señor Jesús, vengo a ti reconociendo que soy pecador, que he estado alejado de ti, que he vivido confundido, creyendo que por mi propio esfuerzo puedo salvarme. Reconozco que solamente la sangre de Cristo puede limpiarme de mis pecados y puede darme vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.